Pasamos, hermano Dani. Pasamos, hermano Andrés, ¿cómo estamos? Bien, hermano, usted. Aquí ya listos, hermanos. Perfecto. Hermano Esdras, ahí se ve bien y se escucha bien, hermano Dani. Sí, hermano, gracias. Pasamos, mi hermano Andrés Sánchez. Pasamos a todos mis hermanos. Aquí a la Pues, orden, hermano, listo, hermano. perfecto. Ahí está bien, también se oye bien y se escucha bien. Perfecto, hermano. Si no, ¿dónde corremos? Regularmente empezamos 9:05. Damos las palabras de bienvenida. Designa quien haga la oración. Puede ser obrero o no puede ser obrero, de preferencia algún hermano, algún varón que usted lo vea. Da paso al expositor, tiene 30 a 40 minutos y después 10 minutos de preguntas o comentarios. Regularmente casi no hay, hermano. Entonces ya de ahí damos paso a la oración final, igual usted decide quién. Y la bendición, sí, algún ministro que vea, si no hay ministro, pues algún diácono o alguna ayuda. Y eso sería todo, hermano. De acuerdo, hermano. Muchas gracias. Esperamos, hermano. Gracias.
Adelante, hermano, comenzamos. Gracias, mi hermano Andrés. Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pasa Mis vos, hermanos, hermano. es un gusto para mí estar en este día de aprendizaje, de oportunidades, de crecimiento espiritual con cada uno de ellos. Mis hermanos, dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se agudiza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, el hierro se afila con la lima, pero el hombre aprende a ser mejor persona estando con el amigo. Por el propósito que nos ha reunido el día de hoy, tenemos a bien ser amigos y llamados cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a este estudio varonil, por lo cual voy a pedir a mi hermano José Luis Cortés, si gusta o tiene a bien llevarnos en oración para que todo lo que expresemos, opinemos en este día o comentemos sea dirigido por su Espíritu Santo. Por favor, mi hermano José Luis. Gracias por darme ese honor de buscar esa comunión con el Señor. Pongámonos en oración, queridos hermanos varones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, honrado y glorificado sea su bendito nombre. Padre mío, divino Señor, le damos las muchas gracias por este día que nos ha brindado y nos ha dado para desempeñarnos. Gracias, Padre, por las bendiciones. Gracias porque no solamente escucha nuestras oraciones, sino también les da respuesta. Grande es su amor y su misericordia y su gracia, que les da respuesta, Padre, y nos bendice a pesar de que somos flacos, débiles y pecadores. Gracias, divino Señor. Quiero pedirle, rogarle, Señor, que bendiga esta reunión, Padre Celestial. Sea con nosotros y que su Espíritu habite en cada uno de nosotros, Padre Divino, Señor. Y a nuestro hermano expositor de esta escuela, bendígalo de gran manera, Padre, su entrar, su salir, dele salud, bienestar, el sustento, el alimento, Padre, así como a toda su amada familia, bendígalo, Señor. Y al expositor de esta lección, Padre, le pedimos y le rogamos, Señor, que le ponga palabras adecuadas, idóneas, Señor, para expresar ese bonito mensaje, ese divino mensaje que usted nos envía a través de su siervo, Señor. Le pido y le ruego que le dé la inteligencia, la sabiduría, pero sobre todo su Espíritu Santo para que se pueda dirigir de una manera adecuada y que nosotros podamos entender ese mensaje que usted quiere hacernos llegar para reforzar nuestro espíritu y edificar nuestra fe. Señor, bendiga a cada uno de los varones que se encuentran aquí reunidos y los que hagan falta, Señor, póngale los medios para que puedan llegar a conectarse y escuchar ese mensaje suyo, porque usted, Padre Celestial, quiere orientarnos siguiendo el ejemplo de su amado Hijo, Cristo Jesús, Señor, y que lo llevemos por obra sobre todo, Padre Divino. Padre Celestial, Divino Señor, usted conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe las necesidades que tenemos. Nos abandonamos a usted porque sabiendo que usted es nuestro Salvador y nuestra esperanza, Señor mío. Padre Celestial, estos favores se los pedimos, se los rogamos, no porque tengamos un mérito alguno delante de usted, no lo tenemos, Padre, pero sí se los pedimos y se los rogamos por los únicos y sublimes méritos del Hijo de su amor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano José Luis, por haber elevado esa oración a nuestro Dios. Y mis hermanos, es un gusto volver a reencontrarnos, a vernos. A muchos de ustedes que no tenían, como mi hermano, hace tiempo ya el placer, el gusto de volvernos a saludar, aunque sea por los medios digitales, ¿no? Pero al menos tener esa oportunidad. Mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo
Vamos a estudiar la lección número 4 que lleva por título ¿Cómo transmitir el mensaje? Para ello, mi hermano obrero siervo de nuestro Dios, Daniel González, va a tener su tiempo en esta fecha. Entonces, recibámoslo. Adelante, mi hermano Daniel, tiene su tiempo para la exposición. Gracias, nuestro hermano Esdras. Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pasamos. Vamos a estudiar, hermanos, la lección número 4 de nuestra escuela que transmitiremos el próximo sábado, hermanos, en nuestras localidades con nuestro departamento varonil. Y ojalá, hermanos, primeramente Dios me dé a entender primeramente con ustedes y que este mensaje realmente sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Dice así la lección número 4, hermanos, ojalá y tengan sus cuadernos. Dice así el objetivo, hermanos: aplicar principios bíblicos de prudencia, amor, coherencia al transmitir el mensaje de salvación. Eso es lo que nos compete hoy, hermanos, hablar sobre esto. Cómo transmitir el mensaje, cómo lo vamos a hacer. Decía mi hermano en su oración, que tengamos las palabras precisas, atinadas y elocuentes para poder transmitir este mensaje. Y cuando lo hagamos con nuestros hermanos de nuestra sociedad varonil en nuestra localidad, que podamos transmitir este mensaje para que ellos también lo puedan transmitir, hermanos, en sus vidas diarias, ¿sí? Lo podamos transmitir en la iglesia y con todo lo que nos rodea. Dice de ahí, hermano, que tenemos una lectura bíblica, hermanos. Sí, dice nuestra lectura bíblica, ojalá, hermanos, me puedan acompañar, hermanos. Quisiera, hermanos, no sé si sea pues tenga el tiempo, pues para dar toda la lectura, hermanos, porque está un poco grande, hermanos. Está en San Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 26, hermanos. Entonces, no sé cuántos hermanos tengamos ahí, hermanos. Voy a leer la lectura bíblica, hermanos, y después para poder compartir, hermanos, los versículos, párrafos de nuestro cuaderno. ¿Estamos ahí, hermanos? En nuestra lectura de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 26. Trataré de ser lo más breve, hermanos, en esta lectura, hermanos, para poder entender este mensaje. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, hermano. Dice así, hermanos, nuestra Hermano. lectura de San Juan 4, del versículo 7 al 26. Trataré de ser breve, hermanos. Dice así nuestra lectura para entender el contexto, hermanos. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida para comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Dice el 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. 11, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? 12, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá más sed, mas el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. 15, la mujer le dice, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga a sacarla. 16, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido,
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 19. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. 21. Dícele Jesús: Mujer, créeme que ahora el que viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que adoren. 24. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. 26. Dícele Jesús: yo soy que habla contigo. Yo soy el que ha hablado contigo, o yo soy el que habla contigo. Bueno, hermanos, a grandes rasgos, después de esta lectura que hemos tenido, hermanos, dice, hermanos, nuestro versículo de memoria, y luego paso a la explicación de los párrafos, hermanos. Dice el versículo de memoria, está en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con sazonada, con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Ese es nuestro versículo de memoria. Ahora pasemos, hermanos, a la lectura de los párrafos. No sé, hermanos, cuántos hay, hermanos, para poder leer los párrafos, hermano Esdras. Tenemos a 10, conmigo 17 hermanos conectados, con usted 18. Pues no sé, hermano, cómo quiere usted repartir, hermano. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos, si no estoy mal. 6 de mis hermanos que quisieran leer el primer párrafo, no sé a quién asigne usted, hermano, o yo los leo o me los leen y yo los explico, hermano. Como usted me indique, tengo en la lista, somos 17, a quien usted me diga, al azar si quiere, y ese hermano que elijamos va eligiendo otro hermano, ¿le parece bien? Sí, hermano, y ya yo los voy explicando, hermano, por favor. Ok, muchas gracias. Pues miren, ahora sí que revisando la lista, comienzo con mi hermano Andrés Coyol. ¿Me quiere apoyar en la lectura del primer párrafo, por favor? Solamente es leerlo. En cuando usted lo termine de leer, designa quién de la lista le gustaría que siguiera con el siguiente párrafo. Por favor, mi hermano. ¿Está ahí mi hermano Andrés? Sí, hermano, pasa a vosotros, hermano. Disculpe, ya lo hice correr. Muchas gracias por su apoyo. No se preocupe, hermano. Claro, sí. Dice el primer párrafo. En las lecciones anteriores hemos reflexionado sobre nuestra misión como comunicadores del Evangelio, el valor eterno de cada alma delante de Dios e incalculable valor del mensaje que ofrecemos, el cual conduce a vida eterna. Ahora es necesario considerar cómo debemos transmitir ese mensaje. Si la salvación es un asunto eterno y el Evangelio es poder de Dios, entonces la forma en que lo comunicamos debe reflejar sabiduría, discernimiento y madurez espiritual, pues el modo de hablar puede abrir puertas o cerrarlas, conforme a lo que enseña la Escritura. Proverbios 15:1. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Andrés. Tiene la palabra mi hermano Daniel González. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, en la lectura que hizo mi hermano Andrés Coyol, gracias, hermanos. Dice, hermanos, nos habla que dice que en las lecciones anteriores hemos reflexionado sobre nuestra misión como comunicadores del Evangelio, cómo vamos a hablarlo, cómo vamos a expresarlo, cómo vamos a decirle. ¿Por qué? Porque dice que el valor eterno de cada alma tiene un precio. Dice, hermanos, San Marcos, San Marcos, hermanos, capítulo 16, versículo 15, nos habla, hermanos, dice, hermanos,
para no leerlos todos, dice, nos habla, este versículo que dice, habla de ir a predicar por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo se lo vamos a predicar, hermanos? ¿Con palabras toscas, con palabras rudas, con altanería, con mucha jactancia? No, hermanos, tenemos que aplicar aquí, hermanos, dice que tenemos que aplicar una misión de comunicadores. Tenemos que hablar, dialogar, convencer, no regañando, no mostrando una cara de autoridad de que si yo te digo es porque es esto y te tienes que convertir. No, hermanos, tenemos que usar las palabras dóciles, decía mi hermano en su oración, las palabras dóciles, adecuadas, para poder evangelizar, para poder predicar a toda criatura que se acerque a nosotros, sean familiares, parientes, amigos, hermanos o compañeros de trabajo, tener esa palabra dócil para poderles predicar del evangelio a toda criatura y se conviertan al evangelio, no por nosotros, sino por el evangelio que predicamos. Y luego tocaba aquí también San Juan 3:16, versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Nos habla y dice, porque tal fue el amor, hermanos, de nuestro Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna, hermanos. Qué sublime acción de nuestro Padre Dios, hermanos, por ese amor que le tuvo, hermanos, a la creación, el haber sacrificado, hermanos, a su propio Hijo y darlo entrega, hermanos, para que todo aquel que crea, hermanos, no se pierda y tenga vida eterna por medio del Evangelio. Es necesario, hermanos, que se le predique a mucha gente. Ha habido comentarios, hermanos, de que luego se dice, hermanos, hay que hacer campañas de evangelización. Yo no me aparto, hermano, estoy de acuerdo con eso, pero hermanos, tenemos mucho terreno para evangelizar, para adoctrinar, para convencer, hermanos, cómo predicando, cómo evangelizando. Hermanos, a veces no es necesario que salgamos a predicar como lo hacen otras denominaciones, pero sí, hermanos, podemos empezar, yo lo decía en una reunión trimestral, hermanos, podemos comenzar a evangelizar y doctrinando, hermanos, y hablarles de la palabra de Dios a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis nueras, a mis yernos, a mis amigos, a mis parientes, que no conocen de la palabra de Dios. Pero hermano, pero si no doctrino primero a los míos, ¿cómo voy a salir a evangelizar, hermanos? Y también tengo que tener, hermanos, ese tino fino para poder evangelizar, porque si los cercanos míos que me ven con mi comportamiento, hermanos, y si no tengo un buen ejemplo, ¿cómo voy a poder, hermanos? ¿Cómo voy a poder evangelizar? Luego aquí, hermanos, también dice, ahora es necesario considerar cómo debemos transmitir ese mensaje de salvación. Aquí nos habla San Juan 6:68. Nos habla, hermanos, y nos dice que Simón Pedro, hermanos, reconoce, hermanos, al Señor Jesucristo. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, hermanos. Y este evangelio, hermano, tiene palabras de vida, hermanos. Y si no podemos hacerlo, hermanos, como se debiera de hacer, hermanos, la verdad, hermanos, entonces, ¿a quién vamos a ir si nosotros no estamos convencidos de lo que hemos creído, hermanos? ¿Cómo vamos a evangelizar a otras personas si sabemos nosotros que Jesús es el único que tiene esas palabras de vida? Eso le decía Simón Pedro, Señor, reconocemos, Señor, ahora hablando en estos tiempos, que tú tienes palabras de vida. ¿A quién más vamos a ir, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, hermanos, a quién vamos a ir. Es necesario considerar cómo debemos de transmitir este mensaje en el Evangelio, porque este Evangelio tiene poder, porque es el poder de Dios, hermanos. Y cuando hablamos con esa seguridad, con esa certeza de que este asunto, hermanos, ese es un asunto de salvación, que realmente eleva, hermanos, el Evangelio, porque el Evangelio de Dios tiene poder, ese poder de Dios. Luego aquí, hermanos, rápido dice que tenemos Romanos, y también los Romanos nos habla, hermanos, y nos habla y nos da argumentos y nos dice que cuando hablemos de la palabra de Dios y de su Evangelio, no tenemos por qué avergonzarnos de este evangelio, porque este evangelio tiene potencia, esa potencia de Dios, y no tenemos por qué, hermanos, avergonzarnos, porque, hermanos, ¿saben cuándo nos avergonzamos? Cuando andamos mal, cuando hacemos las cosas mal, cuando somos malos esposos, cuando somos malos abuelos, malos padres, cuando somos malos obreros. Por eso cuando hablamos del evangelio, a veces como que nos avergonzamos nosotros mismos, porque sabemos, hermanos, en qué condición andamos y tal vez pareciera que no tenemos, hermanos,
cara, hermanos, para hablar del Evangelio de Dios. Por eso dice, hermanos, no avergonzarse del Evangelio, que es potencia de Dios. Pero si no tenemos esa cordura, hermanos, o ese ejemplo, ¿cómo podremos tener, hermanos, esa seguridad de hablar de la palabra de Dios? Y luego dice, hermanos, entonces la forma en que la comunicamos debe reflejarse con sabiduría, con discernimiento y madurez espiritual, pues el modo de hablar puede abrir puertas o cerrarla conforme a la enseñanza de la Escritura. ¿Qué nos da a entender? Que con nuestro propio comportamiento, yo le he dicho a la iglesia que seamos los mismos dentro y fuera de la iglesia, porque si en la iglesia somos uno y afuera somos otros, entonces, hermanos, a la gente que nos conoce, nos ve, o podemos abrir puertas o podemos cerrar puertas por medio del Evangelio. Porque dice, hermanos, Proverbios 15:1, dice, nos habla, hermanos, que dando una respuesta, lo que yo decía, suave, blanda, quita la ira y el furor y el enojo de las personas. Mira, me habla del amor de Cristo, pero mira cómo vive, mira cómo es, se pelea con su esposa, se pelea con sus hijos, es mal vecino, es picardiento, hermanos. Entonces, hermanos, podemos abrir y cerrar puertas con nuestro comportamiento, con toda la gente que nos rodea, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestro entorno que nos conoce. Adelante, hermano Esdras. Gracias, mi hermano Daniel, por su explicación. Mi hermano Andrés Coyol, un número del 1 al 17. El número 7. Ok, el número 7, profético, nuestro hermano, que sería 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mi hermano José Luis Cortés, ¿me ayuda con la lectura del segundo párrafo, de favor? Con todo gusto. Paz a vos, amados hermanos y varones. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo claro cuando dialogó con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. En lugar de iniciar confrontación directa, comenzó con una petición sencilla: dame de beber, estableciendo un puente de conversación que consideraba el contexto cultural y la condición personal de aquella mujer. Posteriormente condujo el diálogo hacia la necesidad espiritual, hablándole del agua viva que salta para vida eterna. Cristo conocía la situación moral de la mujer, pero su acercamiento fue progresivo y orientado a la restauración. Este ejemplo enseña que el mensaje no se impone abruptamente, sino que se comunica con discernimiento y propósito. Amén. Muchas gracias, mi hermano José Luis Cortés. Adelante, mi hermano Daniel. Gracias, hermano Esdras. Bueno, hermanos, aquí en resumen, hermanos, Jesús le habla a la mujer samaritana. Es cierto, hermanos. El Señor Jesús, sí, tiene un diálogo con esta mujer, porque el Señor Jesús sabía la condición de esta mujer y la mujer no sabía con quién hablaba. Entonces, cuando el Señor Jesús expresa en el versículo 7 al 9, Jesús pide agua a una mujer samaritana. Hermanos, Jesús sabía, hermanos, sí, el propósito de esta mujer, y dice, pero como tú, sí, sí, como dice la mujer samaritana, el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos, dice, no se trata con los samaritanos. Aquí es lo que el Señor Jesús, por medio de esta plática, hermanos, lo que trata de llevar es una conversación, hermanos, de comunicación, porque el Señor Jesús, sabiendo la vida de la mujer, hermanos, no quiso llegar con ella a pleito, hermanos, sino quiso, hermanos, reconciliar, quiso remediar, quiso dialogar, hermanos, para llegar a un buen término, hermanos. Por eso le dice, sabiendo que tú eres judío, no se tratan con los samaritanos. Pero el Señor Jesús usó, hermanos, este comentario, dame de beber, es de agua, pero no porque el Señor Jesús necesitara de esa agua, hermanos, porque el Señor sabía bien la respuesta. Dice, hermanos,
Luego dice el versículo 10 al 26, Jesús se revela como el Mesías y ofrece agua viva. Pero hermanos, en estos contextos de estos versículos, cuando el Señor Jesús se revela como el Mesías, no porque realmente el Señor quisiera beber de esa agua, de ese pozo, porque el Señor sabía todos los acontecimientos de ese pozo, hermanos, porque la mujer le dice, este pozo es de nuestro padre Jacob, y aquí vivieron sus hijos y sus ganados, y todos hemos bebido. Pero el Señor Jesús no se refería a eso, sino se refería a su palabra, que era vida, que era comparada como esa agua, ¿sí? Que iba a beber. Al beber de este conocimiento, de esta palabra y a conocer de Jesús, no iba a tener más sed. Y el Señor Jesús en los versículos 10 al 14 le ofrece esa agua, pero esa agua de vida, esa agua viva, hermanos, que es su palabra, es su evangelio. Y luego dice, hermanos, expone la vida de la mujer. Claro, hermanos, el Señor Jesús conocía la vida de la mujer samaritana como conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe de qué necesidad tenemos y sabe de qué adolecemos y sabe qué necesitamos cambiar, qué corregir. Hermanos, el Señor Jesús sabe de nosotros. Por eso dice, hermanos, nuestra lectura, que cómo vamos a transmitir ese mensaje. Cuando transmitamos el mensaje, no hay que enojarnos, no hay que ser autoritarios, no hay que ser dominantes, no querer que con el que dialoguemos o platicamos llegar a un conflicto, porque cerramos puertas, en vez de dialogar y ganar, perdemos. No, sino se trata de dialogar. Pero es que si te digo y te enseño, te pasa así, si no, no te pasa. No, hermanos, cuando dialoguemos con una persona, no es fuerza de que, te voy a decir, pero si no te conviertes, perdemos la amistad. No, hermanos, primero es dialogar. Luego dice, hermanos, del versículo de esa lectura que tenemos bíblica, del versículo 19, 25 y 26, ella conoce a Jesús como profeta, como Mesías, se da cuenta, porque el mismo Jesús le revela cómo era su vida de ella, le dice, es que has tenido 5 maridos y aún el que tienes no es tuyo tampoco. Entonces el Señor conoce, hermanos, todas nuestras debilidades y flaquezas, y a veces hasta para evangelizar nos cuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos esa autoridad de buen comportamiento, esa buena disposición, ese buen ejemplo. Yo le he dicho, hermanos, a muchos hermanos, ya en mi localidad le he dicho a los hermanos, también con nuestro buen comportamiento dentro y fuera de la iglesia y de nuestra forma de hablar, podemos evangelizar, podemos doctrinar, porque los vecinos dicen, mira, es buen vecino, no es picardiento, es amable, es atento, mira, va con su esposa, va con sus hijos, mira, es buen compañero de trabajo. Entonces, todo eso, hermanos, se dan cuenta de nosotros. Dice, hermanos, como textos añadiendo, hermanos, a esta lectura bíblica, dice, hermanos, no lo vamos a ver por obvio de tiempo, ¿verdad? Pero dice Jeremías 2:13, ahí habla, hermanos, de una fuente de agua viva, hermanos. Esto está en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Luego dice Isaías 55:1, venid a mí a las aguas de salvación. El Señor Jesús ofrece, hermanos, primeramente esa fuente de agua viva, que es su palabra, hermanos. Luego en Isaías 55:1 dice, venid a mí a las aguas de salvación. Y luego dice San Juan, capítulo 7 del 37, capítulo 7, versículo 37-38, ahí ofrece el Señor Jesús ríos de agua viva, hermanos. Entonces, cuando tengamos, hermanos, alguna plática con alguna persona, tratar de salir enemistados. No, hermanos, porque aquí había una enemistad entre judíos y samaritanos, y el Señor Jesús no quiso hacer esto con esa mujer samaritana, y el pretexto para secarse con ella fue, dame de beber agua. Ese fue, hermanos, el principio, la base para tener un diálogo. Nosotros podemos tener muchos argumentos para evangelizar con alguien y decirle, ¿sí? Decirle que, pues podemos hablar en otro momento sin enojarnos, ¿sí? El Señor Jesús ofrece agua viva, Jesús conoce y revela la verdad de su palabra, y la adoración, hermanos, es en verdad y en espíritu. Eso lo vemos en el versículo del 16 al 19 de esta misma lectura. Vemos el versículo 20 al 24, y también, hermanos, tenemos como lectura, que no la vamos a leer, hermanos, como apoyo, que es Filipenses 3:3, y los versículos donde Jesús ofrece agua viva, hermanos, es del versículo 10 al 14, y Juan, lo que yo decía San Juan 7:37 al 39. Adelante, hermano Esdras. Gracias, mi hermano Daniel. Pregunto a mi hermano José Luis, un número
Mi hermano José Luis Cortés, un número del 1 al 20 menos el 2 y el 7. El 16. Claro que sí. El 16 corresponde, 16, a mi hermano Moisés García Romero. ¿Me ayuda con la lectura? Solo la lectura del tercer párrafo, por favor. Claro, hermano. Pasa a vosotros. Pasa. De manera semejante, el apóstol Pablo, al encontrarse en Atenas, observó cuidadosamente el entorno religioso de la ciudad, reconociendo que aquellos hombres eran en todo supersticiosos. Lejos de descalificar de inmediato sus prácticas, utilizó un elemento de su propia cultura, el altar al Dios no conocido, como punto de partida para anunciar el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Pablo comprendió que era necesario conocer su audiencia para presentar el mensaje con claridad, afirmando posteriormente que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este equilibrio entre comprensión del contexto y firmeza doctrinal constituye el modelo para el varón que desea transmitir el Evangelio con sabiduría. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Moisés. Dios le bendiga. Hermano Daniel, adelante. Gracias, hermano. Dice, hermanos, aquí, hermanos, el discurso del apóstol Pablo, hermanos, dice, hermanos, que él cuando llega, hermanos, a Atenas, observa cuidadosamente el entorno religioso de aquella ciudad y se da cuenta, hermanos, y reconoce que aquellos hombres, todos eran supersticiosos, lejos, ¿sí? Dice que llega Pablo a Atenas y observa cuidadosamente y ve el entorno religioso y de la ciudad y ve que todos son supersticiosos, todos tienen sus dioses. Y lejos, hermano, fíjense, algo muy cuidadoso de Pablo, que antes de criticarlos, hermanos, y de atacarlos, observó a aquellos hombres, ¿sí? Y de inmediato, en vez de criticarlos y de descalificarlos, utilizó un elemento de su propia cultura de ellos, no para atacarlos, sino de agarrarse de ahí para decirles, me parece bueno. Aquí hay algo que le llamó la atención a Pablo, de todos los supersticiosos que eran ellos porque tenían sus dioses, y se da cuenta Pablo que hay un letrero que dice, al al Dios no conocido. Y de aquí se agarra Pablo, hermanos, y emprende que era necesario conocer, hermanos, primeramente el público, la gente, observar, ver con quiénes iba a hablar, ver con quiénes iba a tener ese diálogo. A veces a nosotros en nuestra localidad nos falta observar, hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros invitados, a los que llegan por primera vez, a los que llegan, hermanos, por segunda vez. Y tenemos que conocer un amplio, hermanos, criterio de ver qué público tenemos. Tenemos jóvenes muy preparados, tenemos jóvenes académicos que realmente a veces no lo sabemos, tienen una licenciatura, una preparación y queremos tratarlos a todos por igual. No me refiero a que les hagamos caravana a esos hermanos. Qué bueno que son hermanos jóvenes, preparados, estudiosos, pero hermanos, aquí lo que hay que ver ahora cómo vamos a predicarle a esos hermanos que llegan por primera vez, a esas visitas que llegan por primera vez o por segunda vez. ¿Qué les vamos a predicar? ¿Cómo les vamos a hablar? No los vamos a ofender. Es que los católicos esto y los demás son estos. No. No tenemos por qué herirlos, no tenemos por qué atacarlos, ni por qué humillarlos a veces en nuestras predicaciones. No, es lo que hacía Pablo. Primero Pablo vio a estos hombres, los observó, vio su ámbito religioso que estaban mal, muy perniciosos, y dice, ¿cómo? Y ve algo, hermanos, de ellos mismos, no para atacarlos, sino para dialogar. Dice, hermanos, que dice que Pablo, ¿sí? Habla de Dios, el creador, habla de ese Dios creador del universo, y eso lo vemos en el versículo, porque tenemos la lectura aquí, hermanos, aquí tenemos la lectura de Hechos, del capítulo 17, 22, 23, 17, 24 y 17, 30. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, en el versículo 22 al 26, primero el versículo 23 nos habla de Dios, que Dios era un Dios desconocido, pero lo tienen también ellos ahí entre sus tantas supersticiones. Luego dice que Dios ha creado a todos de un solo hombre, y eso lo vemos en el versículo 26.
Dios dice que Dios da vida y aliento a todos los seres humanos, y eso lo vemos en el versículo 26. Dios pasa por alto la ignorancia de aquellos hombres. Dios también pasa por alto nuestras ignorancias cuando hacemos nuestro culto religioso, porque a veces sin querer cuando predicamos también ofendemos, también herimos, también agredimos, y hermanos, herimos sensibilidades de los visitantes, a veces hasta de la misma iglesia, de los mismos hermanos. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Que tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio para expresar, hermanos, nuestro tema, nuestra predicación, para conseguir esa firmeza doctrinal que constituye un modelo, hermanos, un modelo para hablar, hermanos, un modelo para hablar de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, y transmitir ese evangelio con sabiduría, con amor, con entendimiento, discerniendo, hermanos, para no herir a nuestros visitantes por primera vez. Adelante, hermano Esdras. Gracias, mi hermano Daniel. Hermano Moisés García, pues va modificándose la lista. Un número del 1 al 23, menos 2, 7 y 16. 5. 5. Gracias, mi hermano. Mi hermano David Herrera Leiva me apoya con la lectura del cuarto párrafo, por favor. La escritura exhorta. No pasa nada, lo leo yo. Dice así, la escritura exhorta, dice así, la escritura exhorta a que nuestra palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal. Colosenses 4:6, lo cual implica que el tono, la actitud y la oportunidad forman parte del testimonio cristiano. Asimismo, el apóstol Pedro enseña que debemos estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15, mostrando que la firmeza doctrinal no está reñida con el respeto. En distintos contextos religiosos pueden presentarse discursos confrontativos o promesas centradas en beneficios inmediatos. Sin embargo, el modelo bíblico nos orienta hacia una proclamación clara, respetuosa y fundamentada en la verdad revelada. Amén. Gracias, hermano Esdras. Bueno, hermanos, aquí lo que dice el párrafo que leyó mi hermano Esdras, dice, la escritura exhorta a que la palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal. ¿A qué se refiere, hermanos? Luego dice, hermanos, de estar siempre aparejados para responder. Hermanos, nos habla primero, hay que estar preparados, que cuando prediquemos con esa alegría, con ese gozo, que se refleje en su rostro esa alegría, ese gozo, que no se vea toda esa seriedad, como si está usted enojado, como si está usted de malas, regañando. No, que le ponga ese sazón, esa alegría, ese contagio, que lo que usted hable, lo hable con alegría, con amor, que se contagie de lo que usted está hablando, porque implica, hermanos, el tono de voz que usted utilice, sus ademanes, la actitud y la oportunidad forman parte de ese testimonio, que la gente y los hermanos digan, y los que hayan ido por primera vez digan, mira, me gustó el tono de voz que utilizó, no gritó, alzó la voz cuando tenía que alzarla, la tuvo que bajar, la tuvo que mediar, mira sus ademanes, mira, no se ve altivo, no se ve engrandecido, y luego dice estar siempre preparados o aparejados. Aparejados es estar siempre preparados para responder, sí, para responder con mansedumbre y reverencia. O sea, responder con mansedumbre y con respeto, sí, mostrando que la firmeza doctrinal no está reñida con el respeto. Cuando usted hable, sí, háblelo siempre, claro, hermanos, mostrando ese respeto, pero que no se vea que está usted enojado, que está usted molesto. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces puede presentarse discursos confrontativos. Ah, lo dice por mí, mira cómo lo dijo. De seguro lo está hablando por mí, lo está señalando por mí. No, hermanos, no, que no se vea esa expresión en nosotros, en nuestros labios o en nuestro rostro. Porque, hermanos, el modelo bíblico nos enseña y nos orienta una proclamación clara, respetuosa, con fundamentos en la verdad revelada. ¿Por qué, hermanos? Hablar con amor y hablar con verdad. Esto lo vemos en Efesios 4:15. Ser luz y sal en las conversaciones.
que cuando alguien nos pregunte algo, hermanos, que no nos molestemos porque alguien nos pregunta, que queden el hermano o la hermana cuando nos pregunten, porque hay a veces que nos preguntan, hermanos, como dicen por ahí, para meternos toritos, para ver si sabemos o no sabemos. No, hermanos, no hay que hacer prejuicios antes de responder. Primero, hermanos, tenemos que estar atentos a escuchar para poder responder con mansedumbre y reverencia. Hay que tener mucha paciencia, hay que escuchar y para poder responder sin llegar a molestarnos ni ofendernos. Estar preparados, hermanos, para presentar y defender ante cualquier situación la palabra. Sí, hermanos, hay que estar preparados, es necesario estar preparados, pero siempre se ha recomendado que escuchemos primeramente, hermanos, y luego responder con respeto, con reverencia, sin que se vea la agresividad o la ofensividad a la persona que nos está preguntando. Y siempre vosotros hacerlo con mansedumbre, con respeto, porque Pedro aconseja a los creyentes sobre cómo vivir en un entorno hostil. A veces sí, hermanos, a veces estamos rodeados de momentos hostiles dentro de la iglesia o dentro de la gente que nos rodea, con la que estamos dialogando, platicando. A veces se presentan esos momentos muy hostiles, pero tenemos que utilizar esa paciencia y esa reverencia y ese respeto a nuestros oyentes. Adelante, hermano Esdras. Gracias, mi hermano Daniel. Hermano Memo Amastal, ¿me apoyas con el amor constituye? Claro que sí, hermano. Dice así, el amor constituye el fundamento indispensable en la transmisión del mensaje, pues aunque alguien posea conocimiento profundo, si carece del amor, nada aprovecha. Primera de Corintios 13, del 1 al 2. Jesús declaró que el amor sería señal distintiva de sus discípulos, Juan 13:35. Y Pablo expresó que estaba dispuesto a compartir no solo el Evangelio de Dios, sino también su propia vida. Primera de Tesalonicenses 2:8. El varón que comunica el mensaje desde un corazón comprometido con el bienestar espiritual de otro transmite autenticidad, evitando discusiones estériles y priorizando la edificación. Gracias, hermano. Que Jehová le bendiga. Adelante, mi hermano Daniel. Gracias, hermano. Dice, hermanos, tenemos una lectura muy básica, hermanos, que conocemos todos. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 y 2. Nada más. Ustedes ya lo conocen todo, hermanos. Y miren, hermanos, algo muy importante. Esto es para todos mis hermanos, con todo respeto, ministros, diáconos, ayudas y laicos reconocidos. Dice así, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Nada más voy a leer esos dos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, no tengo amor, vengo a ser como aquel metal que resuena, como címbalo que retiñe. Dice el 2, y si tuviese profecía y entendimiento en todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasarse los montes, y no tengo caridad y no tengo amor, nada soy. A veces creemos, hermanos, que lo sabemos todo. Ah, mira el hermano qué bonito predica. Ah, mira el hermano qué bonito doctrina. Ah, mira el hermano qué bonito evangeliza. Pero si no tenemos amor, dice nada. Yo puedo ser un buen predicador, yo puedo ser un buen evangelizador, puedo ser un buen superintendente, puedo ser un buen ayudador, pero si no tengo caridad y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, yo con todo respeto lo digo, hermanos, yo soy el ministro, él es el ayuda, él es el diácono, él apenas está empezando. No, hermanos, esto es para todos nosotros, los obreros y los que vamos empezando, los que estamos empezando. A veces creemos que sabemos todo y a veces hacemos disensión de personas. Y dice, puedo saberlo todo, me puedo saber toda la Biblia desde el principio al final, pero si no tengo amor, nada soy, porque dice, ¿sí? De tal manera que traspasarse en los conocimientos y la ciencia y la caridad, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo saberme las mejores lecciones, las mejores escuelas, las mejores predicaciones, pero si no tengo amor, nada soy. Y luego dice, hermanos, San Juan 13:35, San Juan 13:35,
No sé si lo puedan ver, pero sí se los leo, hermanos. Acá dice San Juan 13:35, algo que el apóstol Pablo dice muy cierto, San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Si no tenemos eso, hermanos, se cumple lo que dice en Pablo, capítulo 13, del 1 y 2. De nada sirve, hermanos, si no tenemos amor entre nosotros los unos para con los otros, si nos vemos con altanería unos a otros y si vemos a los demás congregantes de la iglesia o a los que nos rodean, nada somos. Y luego dice Tesalonicenses 2:8, sí, hermanos, que eso transmite, hermanos, una autenticidad, evitando discusiones estériles y priorizando, sí, la edificación. A veces nos enfrascamos con temas, hermanos, que a veces no vienen al caso. Y esto, hermanos, hace, hermanos, que ese mensaje de corazón comprometido con el bienestar ya no resulte. Porque a veces tenemos la buena intención de evangelizar o de platicar o de conversar con alguien, pero a veces se interpone más el orgullo humano. Adelante, hermano Islas. Gracias. Hermano Memo Amastal, un número del 1 al 20, -2, 7, 16 y 17. El 3, hermano. Mi hermano Andrés Sánchez. Gracias, hermano Memo. Sí, hermano. Dice el siguiente párrafo, es por tanto, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, hermano. Correcto, hermano. Por tanto, el varón que valora el mensaje de salvación debe de cuidar no solo lo que dice, sino cómo lo dice, reflejando en su carácter la coherencia entre la palabra y la conducta, Mateo 5:16. Al seguir el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, aprendemos a conocer a las personas, a comprender su contexto y a presentar la verdad con claridad y respeto, sabiendo que cada conversación puede convertirse en una oportunidad para que la semilla del Evangelio encuentre tierra fértil. Marcos 4:20. Amén. Muchas gracias. Adelante, hermano Daniel. Gracias, hermano Andrés. Mira, hermanos, este párrafo explica todo lo que hemos visto, porque muy buena lectura dice, por tanto el varón que valora el mensaje de salvación debe cuidar no solo lo que dice, sino cómo lo dice. A veces utilizamos la palabra de Dios para herir, hermanos, para dañar o para exhibir. ¿Y cómo lo dice? Lo dice por mí. De seguro algo le dijeron y lo dice por mí. Refleja en su carácter la coherencia entre palabra y conducta. A veces hablamos y decimos, pero no lo llevamos a cabo, porque decimos una cosa y hacemos otra. Y luego dice, al seguir el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, aprendemos a conocer a las personas, a comprender su contexto y a prestar la verdad con claridad y respeto, sabiendo que cada conversación puede convertirse en una oportunidad para que la semilla del evangelio caiga en tierra fértil. Todo depende cómo lo hablemos, cómo lo digamos, cómo enseñemos, porque si agarramos la palabra de Dios para herir, hermanos, no va a crecer esto. Esta semilla del evangelio no va a caer en tierra fértil. Pero si agarramos, hermanos, y hacemos pláticas y conversaciones que tengan buen aprovechamiento, buena producción, y que cada vez que hablemos del evangelio de buena manera, no criticando, no argumentando cosas que a veces no nos constan, porque a veces hablamos cosas y decimos cosas que a veces no concuerdan, porque a veces decimos, porque hermanos, a veces realmente la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es dura, es penetrante, porque dice, hermanos, me quedo con lo que dice, se dice y cómo se dice y debe de cuidarse cómo se dice, porque dice la palabra, dice el Señor, tú que dices que no has de robar y robas, tú dices que no hay que adulterar y adulteras, tú que dices que no hay que fornicar y fornicas. Entonces, hermanos, tenemos que ver cómo lo decimos, con qué cuidado lo decimos y que tenga coherencia con lo que hablamos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Hermanos, la verdad, hermanos,
esta escuela tiene mucho, mucho, hermanos. Y yo sé que ustedes se quedaron con muchas cosas más, hermanos. Pero, hermanos, por el tiempo, hermanos, pues a grandes rasgos, hermanos, esto fue, hermanos, la lección de esta noche. Adelante, hermano Esdras. Muchas gracias, mi hermano Daniel, por su exposición. Que Jehová le bendiga por ese tiempo y esa enseñanza que nos ha dado de manera amplia. Mis hermanos, quiero dar el espacio para que si alguno de mis hermanos tuviera alguna participación, alguna pregunta, quiero, mientras, aprovechar el tiempo en lo que levantan su mano o me comentan. El comentario de mi hermano Andrés Coyol a las 9:35 dice: el tiempo también es un factor. La mayoría estamos ocupados en los quehaceres de este mundo, pero tenemos que organizarnos y tener un espacio para hacer esta labor. Definitivamente, y cuando hemos sido llamados y nos hemos propuesto para decir, Señor, heme aquí, creo que corresponde la integridad y el cumplimiento de darnos ese espacio, como bien lo menciona mi hermano Andrés Coyol, y cumplir como un digno siervo de Dios. Mis hermanos, el espacio está abierto. Si hubieran algún comentario adicional, alguna pregunta, Votación. es ahora el espacio. Pasó, hermano, quiero tomar un pequeño espacio. Pasa vos, dice LL. Servidor Leonardo Flores, hermano. Ok, adelante mi hermano, por favor. Gracias, hermano. Paso a vosotros, hermanos. Pues mi comentario es justamente secundar lo que pues nuestro hermano Daniel nos ha expuesto, lo que la lección nos está formulando, especialmente pues el uso de conciencia, ¿no? De cómo transmitir este mensaje. Ciertamente a veces la situación de evangelización, no muchos pues tenemos la experiencia, ¿verdad? A veces se nos llegan a faltar las palabras, a veces pueden sobrar y esperamos pues siempre que todo eso sea guiado por nuestro Dios. Y yo creo que eso es lo principal antes de cualquier plática, antes de poder entablar esa conversación, siempre ponernos en las manos de nuestro Dios para que si llega un momento, una oportunidad en el día de hablar con alguien pues de la palabra, pues nuestro Dios nos pueda tomar como ese instrumento. Eso es muy importante porque inicialmente a través de eso nosotros estamos permitiendo que el mensaje se pueda transmitir. Otra parte que sí considero pues fundamental es justamente lo que nos menciona la lección en relación a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros hacemos. La verdad, en el caso de su servidor, ¿verdad? No puedo decirle a la congregación evangeliza si yo no evangelizo, ¿verdad? Entonces también esa es una situación bastante importante. Entonces lo que uno tiene que hacer pues es prepararse uno mismo, iniciar con esa mentalidad, con ese objetivo de empezar pues sí, a prepararse para poder evangelizar. Va a llegar siempre un punto de hablar de la palabra de nuestro Dios. Entonces, siempre es importante la preparación, siempre es importante, mis hermanos, mostrar que verdaderamente el mensaje de Dios ha tenido un cambio en nuestra vida y que a través de eso también nosotros lo podemos transmitir sin ninguna situación de desconfianza o de miedo, ¿no? De a lo mejor equivocarnos en algo que decir. Entonces, es lo que yo puedo comentar, hermano, y es lo que yo he entendido a través de esta lección. Pasa a vosotros. Pasa vos. Muchas gracias, mi hermano Leonardo Flores, por su comentario que viene a reforzar lo que se ha expuesto a lo largo de esta escuela. Y efectivamente coincidimos con usted. La integridad, bien dice la escritura, el obrero debe ser dechado de la grey. Comienza por uno mismo. Y antes de querer cambiar el mundo y querer ir a evangelizar a las naciones, empieza contigo, ¿no? Sé tú un ejemplo de esa integridad. Gracias, mi hermano Leonardo. Mis hermanos, ¿alguien desea comentar algo adicional o una pregunta? Si no es así, mis hermanos, vayámonos entonces con esta lección, que esto que nos ha compartido nuestro hermano Daniel, tomado de la Escritura, que sirva para confirmar
precisamente todo lo que hemos aprendido y me llama la atención las actividades, tanto en la iglesia y en la casa, que ahora la pregunta es para nosotros. Bueno, yo como obrero del Señor, yo como varón en mi casa, ¿cómo estoy transmitiendo el mensaje o a la persona o familia que yo elegí? ¿No? Yo cuando hablo, mi manera de hablar refleja prudencia, respeto, amabilidad, amor. A veces no es suficiente tener la verdad, es cómo la transmites. Dices, oye, eres un siervo de Dios, pero mira cómo hablas, ¿no? Insultas. Y el hecho de tener la verdad no nos da derecho a ofender a los demás, a menospreciar. El hecho de que alguien tenga una escolaridad mayor tampoco debe de denostar a otros hermanos, porque al final de cuentas todo tiene que servir para el propósito de engrandecimiento de la obra, ¿no? Decía Salomón, el que sabe más, tiene más que aportar, o más se le exigirá. Mis hermanos, esta es la obra que sirva a esto para saber qué debemos fortalecer y qué debemos transmitir dentro de nuestras propias palabras. Y no solamente las palabras, incluso no decir nada, nuestros gestos, nuestras expresiones, como lo decía mi hermano Daniel, también dicen algo. Incluso no decir nada también dice algo. Quedarse callado dice algo. Posturas, comportamientos, movimientos, gestos, expresiones, siempre estamos comunicando algo. Queramos o no queramos. Las palabras son otro complemento, pero siempre estamos comunicando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros que hablamos y conocemos de Dios, esa es la pregunta que nos corresponde responder a cada uno como una reflexión. Doy gracias a Dios la oportunidad que nos dio de poder estar en esta reunión virtual varonil. Vamos a ir terminando esta reunión. Voy a pedir a mi hermano José Acevedo que nos despida en una pequeña oración y a mi hermano ministro José Luis Rojas con la bendición. Por mi parte, es siempre un placer servir a mi Dios y a cada uno de ustedes. Que Jehová les bendiga hoy y siempre. Paz a vosotros. Pasamos. Mi hermano José Acevedo se encuentra ahí. Mi hermano José Luis Rojas, ¿me apoya con la oración final, por favor? Bueno, entonces, mi hermano Felipe Bartolo, con la oración final, mi hermano, por Sí, favor. hermano, Esdras, sí, vamos a orar y a despedirnos por medio de una oración. Dice así, hermanos. Omnipotente y buen Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, bendito seas. Padre eterno, en esta noche te damos las gracias porque nos has permitido meditar tu palabra. Importante es que estemos preparados para saber cómo expresar ese mensaje, cómo transmitir el mensaje con amor, con esa coherencia, con esa forma de poder transmitir y llegar a tocar el corazón de aquellos que lo escuchen. Padre eterno, es muy importante saber hacerlo porque son esas palabras que pueden llevar a quien nos escucha a alcanzar esas promesas de vida eterna. Glorioso y bendito Padre Celestial, tu bendición para nuestros hermanos que en esta noche han intervenido de una u otra manera. Bendice a mi hermano Esdras que ha llevado la conducción de esta reunión, y a mi hermano Daniel González que ha expresado esta bendita palabra, en la cual te pedimos que los colmes de ricas bendiciones. Padre eterno, nos vamos a despedir para poder descansar, y en la cual nos ponemos en tus benditas manos, pidiéndote que nos concedas un uso de descanso. Y también te pedimos por todos mis hermanos que han hecho ese propósito de poder reunirse en este estudio, que tus bendiciones estén presentes, Dios poderoso. También te pedimos por los hermanos que por alguna causa de enfermedad o malestar físico tuvieron ese impedimento de poderse reunir, sé con ellos en sus necesidades. Glorioso y bonito Padre Celestial, que tu bendición sea para nuestro hermano Andrés, en la cual él liderea este grupo. Bendícelo también por ese esfuerzo, por esa dedicación que él tiene. Todos esos favores te los demandamos en el bendito nombre de tu Hijo único, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, mi hermano, por elevar esa oración.
Mi hermano Andrés Sánchez nos despide con la bendición de nuestro Dios. Sí, hermano. No se pudo conectar a alguno de los ministros, ¿verdad, mi hermano? No, hermano, ya lo intenté. Ok. Hermano, Vamos a- Sí, adelante. más que nada quiero darle las gracias al hermano Andrés Sánchez por tomarme en cuenta y a todos mis hermanos y a usted que participó en apoyarme en todo eso, hermano. A todos mis hermanos que se conectaron hoy, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias porque engrandecemos la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos, hermanos. Gracias y pasa a vos, hermanos. Gracias, mi hermano. Que Jehová le bendiga. Pasa a vosotros. Gracias, hermano Edras, hermano Dani, por apoyarnos en esta transmisión, en este estudio. Me gustó mucho la dinámica. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hermanos, es bonito así ver trabajar a papá e hijo. Gracias, hermanos. Y hermanos, por las fallas técnicas, voy a permitirme dar la bendición de nuestro Dios, la cual dice así. Amados varones del Dios de Israel, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Pasa a vos, Pasa a hermanos, a todos. Pasa a vos. Gracias, hermano Andrés. Pasa a vos. Gracias, hermanos. Paz a vos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermanos. Excelente Pasa a vos, noche y hermanos. descanso. Hermano Pasa José a Luis vosotros, Cortés. hermanos. Pasamos, queridos hermanos varones, un Pasamos, mi hermano. abrazo a la distancia. Gracias, hermano. Igualmente. Pasa a vos. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Andrés. Gracias, pasa a vos, hermanos. Hermano David, Gracias. un abrazo. Pasa a también. vosotros. Andrés, a todos. Al fin. Pasamos, hermanos.